Tras una intensa y prolongada ofensiva de artillería en un sector del frente particularmente castigado, una compañía de soldados británicos avanza cautelosamente para asegurar la zona. En medio de la devastación habitual de cráteres y tierra removida, descubren un cráter de impacto peculiarmente grande y profundo que, inexplicablemente, no muestra signos de la explosión que lo causó. No hay fragmentos de proyectil, ni rastros de fuego, ni la dispersión habitual de escombros. Al descender a su interior, los soldados encuentran el fondo del cráter cubierto por una capa de tierra fina y compacta, bajo la cual se revela la entrada a un túnel excavado en la arcilla. El túnel parece descender profundamente y emana un silencio absoluto, casi palpable, que contrasta con el ruido constante de la guerra en la superficie. El cráter anómalo se convierte en un enigma. ¿Cómo se formó este cráter sin dejar rastro de explosión? ¿Qué se oculta en el túnel subterráneo y por qué reina un silencio tan inusual en su interior, sugiriendo un abandono repentino o un propósito oculto? La inquietud se apodera de los soldados al enfrentarse a un misterio que parece desafiar la lógica de la artillería y la propia naturaleza de la guerra. El suelo temblaba todavía bajo sus botas, un eco lejano de la furiosa descarga de artillería que había cesado apenas unas horas antes. El capitán Edward Davies avanzaba con cautela, su mirada escudriñando el paisaje devastado. El aire olía, acre a pólvora quemada y a tierra removida, un aroma familiar en aquel infierno de trincheras y cráteres. Su compañía, maltrecha pero decidida, se movía lentamente, dispersa, siguiendo el protocolo habitual tras una ofensiva. La misión era asegurar la zona, buscar supervivientes y neutralizar cualquier foco de resistencia enemiga que hubiera podido quedar atrás. El silencio, tras el ensordecedor rugido de los cañones, era casi tan opresivo como el propio bombardeo. A su alrededor, el paisaje era un caos de cráteres superpuestos, trincheras deshechas y alambre de púas retorcido. Los restos de la batalla estaban por doquier, fragmentos de uniformes, armas rotas, la macabra quietud de los caídos. La niebla matutina, aunque comenzaba a disiparse, aún envolvía el terreno, creando formas espectrales y dificultando la visibilidad. Cada paso era incierto, cada sombra podía ocultar una amenaza. Los hombres avanzaban con la respiración contenida, los sentidos en alerta máxima, tensos ante la posibilidad de un contraataque o de alguna trampa enemiga. De repente, el cabo Harris, que iba unos metros por delante, se detuvo en seco, señalando hacia un punto en el terreno. Davies se acercó rápidamente, siguiendo la dirección de su mano. Allí, en medio de la habitual maraña de cráteres, se abría uno particularmente grande y profundo. Su tamaño era considerable, mucho mayor que la mayoría de los impactos que habían visto. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue la peculiar ausencia de los signos habituales de una explosión de tal magnitud. No había fragmentos de proyectil esparcidos alrededor del borde, ni rastros de fuego o quemaduras en la tierra. La dispersión de escombros era mínima, casi inexistente. El terreno circundante parecía haber sido simplemente desplazado hacia abajo, como si un gigantesco puño invisible hubiera golpeado la tierra. Un silencio aún más profundo emanaba del interior del cráter, un vacío sonoro que contrastaba con el ruido lejano de la guerra. Una sensación de inquietud inmediata se apoderó de Davies. Algo no encajaba. Este cráter no parecía el resultado de un impacto de artillería convencional. La duda y la desconfianza comenzaron a sembrarse en su mente mientras observaba el misterioso silencio hueco que se abría ante ellos. Davies dio la orden de acercarse con extrema precaución al borde del cráter anómalo. Los soldados avanzaron lentamente, sus ojos fijos en el vasto agujero que se abría ante ellos. Al asomarse al interior, la peculiaridad del cráter se hizo aún más evidente. Sus paredes eran casi lisas, como si la tierra hubiera cedido bajo una presión uniforme en lugar de estallar violentamente. La profundidad era considerable, ocultando el fondo a su vista. El silencio que emanaba de su interior era casi palpable, absorbiendo cualquier sonido del exterior, creando una burbuja de quietud en medio del caos de la guerra. Con cautela, comenzaron el descenso, deslizando sus botas por las paredes de tierra compacta.
A medida que se adentraban en el cráter, la temperatura descendía ligeramente, y el aire se volvía más pesado, cargado de una humedad terrosa. Finalmente, llegaron al fondo. Lo que encontraron allí fue tan inesperado como perturbador. El fondo del cráter no estaba lleno de escombros ni de la tierra revuelta que esperarían tras una explosión. En cambio, estaba cubierto por una capa de tierra fina y compacta, casi como si hubiera sido nivelada deliberadamente, y en el centro de esta superficie inusual, se distinguía una abertura oscura y estrecha, una entrada excavada en la arcilla. Era la boca de un túnel, que parecía descender verticalmente hacia las profundidades de la tierra. Un silencio aún más intenso emanaba del interior del túnel, un vacío sonoro que les heló la sangre. Era un silencio diferente al de la ausencia de ruido, era un silencio activo, opresivo, que parecía absorber todas las ondas de sonido. La sensación de que algo inusual, algo oculto, se encontraba bajo sus pies se hizo abrumadora. Davies intercambió una mirada con Harris y Miller. La duda y la desconfianza eran evidentes en sus rostros. ¿Qué era este lugar? ¿Cómo se había formado este cráter sin explosión? ¿Y qué se ocultaba en el túnel silencioso? La idea de una trampa enemiga cruzó por sus mentes, pero la naturaleza peculiar del descubrimiento sugería algo más, algo que no encajaba en los patrones habituales de la guerra. Con una mezcla de temor y curiosidad, Davies encendió su linterna y apuntó el haz de luz hacia la boca del túnel. La oscuridad era profunda, insondable. El silencio que emanaba de ella parecía invitarlos y advertirles al mismo tiempo. La tensión en el fondo del cráter era palpable, cada respiración se sentía amplificada en el vacío sonoro. El misterio del cráter anómalo y el túnel silencioso se habían apoderado de ellos, sembrando una profunda inquietud en sus corazones. Davies dio la orden de que Harris y Miller se quedaran en la superficie, vigilando cualquier posible amenaza, mientras él descendía al túnel. Se movió con extrema cautela, asegurándose de cada apoyo antes de dar el siguiente paso. Las paredes del túnel eran de arcilla húmeda y resbaladiza, reforzadas en algunos tramos con toscos puntales de madera que crujían levemente bajo su peso. El aire se volvía más frío y denso a medida que descendía, y el silencio se intensificaba, envolviéndolo en una burbuja de quietud opresiva. La luz de su linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros por delante, creando sombras danzantes, que jugaban con su percepción. El túnel parecía descender en línea recta, con una pendiente suave pero constante. No había bifurcaciones ni otras entradas visibles. La sensación de aislamiento se hizo más fuerte a medida que se adentraba en las entrañas de la tierra. Después de lo que parecieron minutos interminables, el túnel comenzó a ensancharse ligeramente. La pendiente se hizo menos pronunciada, y Davies pudo distinguir una tenue luz más adelante. Avanzó con renovada cautela, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al doblar una curva, la luz se hizo más intensa, revelando una cámara subterránea de tamaño considerable. La cámara estaba excavada en la arcilla y reforzada con una intrincada red de vigas de madera. En el centro, Davies observó varios objetos grandes y oscuros cubiertos por lonas. El aire en la cámara era pesado y húmedo, con un ligero olor a aceite y metal. El silencio, aunque seguía siendo notable, era ligeramente menos opresivo que en el túnel. Davies se acercó lentamente a los objetos cubiertos por las lonas. Al retirar una de ellas, jadeó sorprendido. Debajo, se encontraba una pieza de artillería, un mortero de gran calibre, apuntando hacia lo que parecía ser otro túnel que salía de la cámara. El mortero estaba limpio y en aparente buen estado, pero, al igual que el cráter en la superficie, no mostraba signos de haber sido utilizado recientemente. Rápidamente retiró las otras lonas, revelando más piezas de artillería del mismo tipo, todas apuntando en diferentes direcciones a través de otros túneles que convergían en la cámara. Era una instalación de artillería subterránea, oculta bajo la superficie, conectada por una red de túneles silenciosos. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué estaba todo tan inactivo, tan silencioso? ¿Dónde estaban los artilleros?
¿Y cuál era el propósito de esta misteriosa instalación subterránea? El enigma del cráter anómalo se había profundizado, revelando un secreto aún más inquietante en las profundidades de la Tierra. Davies regresó a la superficie con el corazón latiéndole con fuerza, la mente llena de las imágenes de la instalación subterránea. Informó a Harris y Miller de su descubrimiento, describiendo la cámara y los morteros silenciosos. La incredulidad y la sorpresa se reflejaron en sus rostros. Juntos, decidieron que debían informar de inmediato al capitán del batallón. El informe de Davies sobre el cráter anómalo y la instalación subterránea generó una considerable agitación en el cuartel general, una base de artillería enemiga oculta, descubierta de una manera tan peculiar. Era un hallazgo que no podía ser ignorado. El capitán ordenó que un equipo de reconocimiento más grande, acompañado de ingenieros y oficiales de inteligencia, se dirigiera al lugar de inmediato. Horas más tarde, un grupo de 10 soldados, liderados por el capitán del batallón y el oficial de inteligencia, descendieron al cráter anómalo. Davies los guió a través del túnel hasta la cámara subterránea. La visión de la instalación de artillería silenciosa dejó a los recién llegados igualmente desconcertados. Los ingenieros inspeccionaron la construcción, tomando notas y medidas. Los oficiales de inteligencia examinaron los morteros, buscando cualquier indicio de su origen y uso. Al igual que Davies, no encontraron rastros de personal ni signos de actividad reciente. Los morteros estaban limpios, sin residuos de pólvora ni marcas de desgaste. La madera de los puntales parecía vieja, pero no mostraba signos de haber sido dañada por explosiones o fuego. La sensación de un abandono repentino, o quizás de una instalación que nunca llegó a ser operativa, era palpable. El oficial de inteligencia interrogó a Davies sobre cualquier detalle que pudiera recordar, cualquier sonido o sensación inusual en el túnel o la cámara. Davies mencionó el silencio opresivo, la ausencia de eco, la sensación de vacío. El oficial tomó nota de todo, su rostro reflejando una creciente perplejidad. Mientras exploraban la cámara, descubrieron otros túneles que se extendían en diferentes direcciones, aparentemente conectando la instalación con otros puntos subterráneos. Algunos parecían derrumbados, mientras que otros continuaban en la oscuridad, invitando a una mayor exploración. La magnitud de la construcción sugería una inversión considerable de tiempo y recursos, lo que hacía su estado de abandono aún más inexplicable. La pregunta central seguía sin respuesta: ¿cómo se había formado el cráter en la superficie sin una explosión convencional? La ausencia de fragmentos de proyectil y la forma inusual del cráter desconcertaban a los ingenieros. Una de las teorías que comenzaron a circular era que podría haber sido causado por el impacto de un proyectil de gran calibre que no llegó a detonar, pero incluso esta hipótesis no explicaba la ausencia total de escombros. El misterio del cráter anómalo y su silenciosa instalación subterránea se profundizaba, sembrando una creciente sensación de inquietud y desconfianza entre los soldados. El capitán del batallón tomó la decisión de asegurar la entrada al túnel y solicitar un equipo especializado para una inspección más exhaustiva de la instalación subterránea. La posibilidad de que se tratara de una trampa enemiga o de un almacén oculto de armas no detonadas era demasiado grande para ignorarla. La zona alrededor del cráter fue acordonada y se estableció una guardia permanente. Al día siguiente, llegó al lugar un equipo de zapadores y expertos en explosivos. Descendieron al túnel con precaución, equipados con luces potentes y detectores de metales. Exploraron la cámara de artillería y algunos de los túneles adyacentes, pero no encontraron explosivos sin detonar ni trampas evidentes. La construcción parecía sólida, aunque mostraba signos de abandono. Los expertos en artillería examinaron los morteros con detenimiento, buscando cualquier marca o inscripción que pudiera revelar su origen y el regimiento al que pertenecían. Encontraron algunos números de serie y marcas de fábrica, que fueron registrados para su posterior investigación. Sin embargo, no pudieron determinar por qué las armas estaban en tan buen estado y sin usar. Mientras los zapadores exploraban los túneles, hicieron un descubrimiento aún más desconcertante. En una cámara lateral, encontraron varios uniformes alemanes apilados ordenadamente,
junto con algunos objetos personales, fotografías, cartas y pequeños utensilios. Sin embargo, no había ni un solo cuerpo. Era como si los ocupantes de la instalación hubieran abandonado sus pertenencias y simplemente se hubieran marchado. El hallazgo de los uniformes y los objetos personales intensificó el misterio. ¿Por qué los soldados alemanes habrían dejado atrás sus pertenencias, algo tan valioso en tiempos de guerra? ¿Habían huido precipitadamente por algún motivo desconocido? ¿O había una explicación más siniestra detrás de su desaparición? La teoría de que la instalación subterránea nunca había llegado a ser operativa comenzó a ganar fuerza. Tal vez había sido construida en secreto y abandonada antes de su puesta en funcionamiento debido a un cambio de planes, un avance aliado o algún otro factor desconocido. Pero incluso esta teoría no explicaba la formación del cráter anómalo. En la superficie, la inquietud entre los soldados que custodiaban el lugar crecía con cada nuevo descubrimiento inexplicable. El silencio opresivo del cráter y el vacío de la instalación subterránea creaban una atmósfera de desasosiego. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la falta de respuestas y la naturaleza peculiar del enigma. Algunos hablaban de túneles secretos que conectaban la base con otras instalaciones enemigas, mientras que otros susurraban sobre algún tipo de experimento alemán que había salido terriblemente mal. El cráter anómalo se había convertido en un foco de misterio e incertidumbre en medio de la brutal realidad de la guerra. La noticia del cráter anómalo y la instalación subterránea llegó a oídos de los altos mandos, generando un considerable interés. Se ordenó una investigación más profunda, involucrando a historiadores militares y expertos en tácticas enemigas. La esperanza era que pudieran arrojar luz sobre el propósito de la base y la razón de su abandono. Los historiadores revisaron archivos de inteligencia y documentos capturados al enemigo, buscando cualquier mención de una instalación subterránea en ese sector o de una unidad de artillería alemana que hubiera desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, no encontraron ninguna información concluyente. El misterio del cráter y su base silenciosa parecía estar profundamente enterrado en los secretos de la guerra. Una de las teorías que se exploró fue la posibilidad de que la instalación hubiera sido construida para un ataque sorpresa a gran escala, utilizando una nueva forma de artillería o una táctica innovadora. El tamaño de los morteros y la ubicación oculta de la base respaldaban esta idea. Sin embargo, la falta de uso de las armas y el abandono repentino seguían siendo inexplicables. Se consideró la posibilidad de que la instalación hubiera sido víctima de un contraataque enemigo o de un sabotaje interno, pero la ausencia de daños por explosión o lucha descartaba estas hipótesis. La sensación era de un abandono precipitado pero ordenado, como si una orden repentina hubiera obligado a los ocupantes a marcharse, dejando atrás todo su equipo y pertenencias. El misterio del silencio opresivo en el interior de la instalación también intrigaba a los investigadores. Algunos sugirieron que podría haber estado equipada con algún tipo de tecnología de insonorización o camuflaje acústico, aunque no se encontraron pruebas de ello. La sensación de vacío sonoro seguía siendo uno de los aspectos más desconcertantes del enigma. A medida que la investigación avanzaba sin resultados concluyentes, la historia del cráter anómalo se extendió entre las tropas, convirtiéndose en un cuento de misterio en el frente. Los soldados que pasaban cerca del lugar evitaban acercarse al cráter, sintiendo una extraña repulsión hacia su silencio hueco y la oscuridad del túnel. Se contaban historias de fantasmas y de presencias invisibles en las profundidades de la tierra, alimentando el miedo y la superstición en un entorno ya de por sí aterrador. El cráter anómalo se erigió como un monumento silencioso a las preguntas sin respuesta de la guerra, un enigma que desafiaba la lógica y la comprensión. Su existencia recordaba a los soldados que no todos los horrores del frente eran visibles o explicables, y que algunos de los mayores misterios se ocultaban en el silencio y la oscuridad de la tierra. Con el final de la guerra, el cráter anómalo y su instalación subterránea fueron, en gran medida, olvidados en medio de la vasta tarea de reconstrucción y la contabilidad de las inmensas pérdidas sufridas. La zona donde se encontraba el
cráter fue lentamente reclamada por la naturaleza, la vegetación cubriendo las cicatrices de la batalla. El capitán Edward Davies, que había sobrevivido a la guerra, regresó a su hogar, llevando consigo el recuerdo imborrable del cráter silencioso y la misteriosa base subterránea. Aunque intentó seguir adelante con su vida, el enigma de aquel lugar olvidado permaneció en su mente, una pregunta sin respuesta que lo acompañaría durante años. Ocasionalmente, Davies recordaba los objetos personales encontrados en la cámara lateral, las fotografías amarillentas, las cartas escritas a mano, los pequeños utensilios que sugerían una vida interrumpida. ¿Quiénes eran esos soldados alemanes? ¿Cuál era su misión secreta? ¿Y por qué abandonaron todo de una manera tan abrupta y silenciosa? A lo largo de los años, surgieron algunas teorías sobre el cráter anómalo. Algunos geólogos sugirieron que podría haber sido causado por un fenómeno natural inusual, como el colapso de una cavidad subterránea. Sin embargo, la presencia del túnel excavado y la instalación de artillería contradecían esta explicación. Otros especularon sobre la posibilidad de que la instalación hubiera estado involucrada en el desarrollo de algún tipo de arma secreta alemana, un prototipo que nunca llegó a ser utilizado y que fue abandonado en secreto al final de la guerra. Pero no se encontraron pruebas que respaldaran esta teoría. El misterio del cráter anómalo se convirtió en una leyenda local, una historia transmitida de boca en boca entre los habitantes de la zona. Se contaban relatos de un lugar maldito, de un agujero en la tierra que guardaba un silencio antinatural y donde los espíritus de los soldados desaparecidos aún vagaban por los túneles oscuros. Para Davies, el recuerdo del cráter era un símbolo de las muchas incógnitas que la guerra había dejado tras de sí, de los secretos que nunca serían revelados por completo. Era un recordatorio de que el silencio, a veces, podía ser más elocuente que el estruendo de la batalla y que algunos de los mayores misterios se ocultaban en los lugares más inesperados. Con el paso del tiempo, la memoria de la Primera Guerra Mundial se fue desvaneciendo, dejando paso a nuevas historias y nuevos conflictos. El cráter anómalo, olvidado en un rincón remoto del antiguo frente, se convirtió en una cicatriz más en el paisaje, apenas distinguible de las muchas otras marcas que la guerra había dejado en la tierra. Es probable que la instalación subterránea se haya derrumbado con el tiempo, sus túneles silenciosos y sus morteros inactivos sepultados bajo toneladas de tierra. Los secretos que albergaba se habrán perdido para siempre, engullidos por el silencio y el olvido. Sin embargo, para aquellos que alguna vez conocieron su historia, el cráter anómalo seguirá siendo un enigma persistente, un recordatorio de que la guerra no solo se trata de batallas y bajas, sino también de misterios inexplicables y silencios elocuentes. Su historia es un testimonio de las muchas preguntas sin respuesta que la Gran Guerra dejó tras de sí, ecos fantasmas de planes secretos, destinos inciertos y la inquietante sensación de que, bajo la superficie de la historia, aún yacen innumerables secretos esperando ser descubiertos, o tal vez, destinados a permanecer en el silencio hueco para siempre. El cráter anómalo perdura como un enigma de la Tierra, un silencio que grita misterios, un testimonio mudo de lo inexplicable en el corazón de la guerra.